En este ejemplo, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos la pendiente. Donde la pendiente de una línea es la velocidad a la que la variable de salida, a menudo la variable y, está cambiando con respecto a la variable de entrada, a menudo la variable x. Al mirar el gráfico de la línea, la pendiente de una línea indica cómo se inclina la línea de izquierda a derecha. Observe cómo esta línea se inclina cuesta abajo de izquierda a derecha, lo que significa que la pendiente será negativa. Si la línea está inclinada cuesta arriba de izquierda a derecha, la pendiente es positiva. Y hay varias formas, y hay varias fórmulas que podemos usar para expresar la pendiente que se muestra a continuación, donde la pendiente, m, es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, donde nuevamente, si la variable de salida es y la variable de entrada es x, entonces podemos decir que la pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x. Y gráficamente, podemos decir que la pendiente de una línea es igual al cambio vertical, dividido por el cambio horizontal. Entonces, hay dos formas principales de encontrar la pendiente de una línea si se nos da la gráfica de la línea. Una forma es seleccionar dos puntos en la línea y determine el cambio vertical y el cambio horizontal, luego encuentre este cociente. Otra forma sería encontrar las coordenadas de dos puntos en la línea, y usar la fórmula de la pendiente aquí, donde la diferencia en las coordenadas y nos da el cambio en y, o el cambio en la salida, y el cambio en las coordenadas x nos da el cambio en x, o el cambio en la entrada. Y seguiremos adelante y mostraremos ambos métodos en este video. Entonces, el primer paso es encontrar dos puntos convenientes en la línea. Lo que significa dos puntos que podemos determinar fácilmente las coordenadas. Por ejemplo, este punto aquí, y digamos, este punto aquí. Sin embargo, debemos tener cuidado con la escala en los ejes. Observe cómo el eje X se escala por 2, el eje Y se escala en 20 segundos. Entonces, este punto tendría coordenadas 0,-10, y este punto tendría coordenadas 6,-50. Y ahora, analicemos el gráfico para determinar el cambio vertical, y el cambio horizontal desde este punto a la izquierda hasta este punto a la derecha. Observe cómo tendríamos que bajar. Solo tenga cuidado con la cantidad de unidades. Eso sería 10, 20, 30, 40 unidades. Debido a que estamos bajando 40 unidades, el cambio vertical es negativo 40. Si tuviéramos que subir, el cambio vertical sería positivo. Y a partir de aquí, tenemos que ir a la derecha. 2, 4, 6 unidades. Debido a que el cambio horizontal es correcto 6 unidades, el cambio horizontal es positivo 6. Si fuéramos a la izquierda, el cambio horizontal sería negativo. Ahora podemos determinar la pendiente. La pendiente m es igual, nuevamente, al cambio vertical dividido por el cambio horizontal, que en este caso sería negativo 40 dividido por 6 o negativo 40 sextos. Que es como cualquier fracción, deberíamos expresar la fracción en la forma más simple. 46 comparten el factor común de 2, así que simplificando, dividiremos el numerador y el denominador por 2, lo que nos da 20 tercios negativos. ¿Cuál es la pendiente de la línea dada? Entonces esto nos dice que la salida, o y, disminuye en 20 cada vez que la entrada, o x, aumenta en 3. También determinemos la pendiente usando la fórmula de pendiente que se muestra aquí. Para mantener las cosas organizadas, llamemos a este punto x sub 1, y sub 1, y este punto x sub 2, y sub 2. Entonces, usando nuestra fórmula de pendiente, la pendiente m es igual, nuevamente, el cambio en la producción sería y sub 2 menos y sub 1, que sería negativo 50 menos negativo 10. Dividido por x sub 2 menos x sub 1, lo que nos dará el cambio en la entrada. X sub 2 menos x sub 1 es 6 menos 0. Simplificando, negativo 50 menos negativo 10 es igual a negativo 50 más 10, o negativo 40, y 6 menos 0 es 6, y sabemos que esto se simplifica a 20 tercios negativos. Entonces, por supuesto, el resultado es el mismo. Gráficamente, la pendiente también nos dice que, si seleccionamos cualquier punto de la línea, podemos bajar 20 unidades, y 3 unidades a la derecha, y encontrar otro punto en la línea. Por ejemplo, si comenzamos en este punto, aquí, y bajamos 20 unidades, y 3 unidades a la derecha, observe cómo encontramos otro punto en la línea. Y podemos hacer esto una y otra vez. Nuevamente, abajo 20, derecha 3. Abajo 20, a la derecha 3, y así sucesivamente. Espero que hayas encontrado esto útil.